Zedillo y la educación, por Cristina Zárate. Todavía no terminaba de responder la presidenta Claudia Sheinbaum a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo a su gestión, y ya la oposición estaba lista para compartir noticias falsas. La mandataria, como es su costumbre, utiliza pruebas bien documentadas, argumentadas y contundentes. No así la oposición. Una de las mayores críticas que levantaron ámpula en los aplaudidores de la derecha fue exhibir a Zedillo como el peor presidente en la historia de México, de acuerdo con la encuesta ENCOL publicada en El País el 24 de septiembre del año pasado. Rápidos y furiosos, opinadores como Pedro Ferriz Híjar atacaron a la presidenta, asegurando que Sheinbaum era porra de la UNAM junto con el MOSH durante la huelga estudiantil de 1999. Falso. Sin embargo, Sheinbaum sí fue líder durante el movimiento estudiantil de 1986 y 1987, cuando formó parte del Consejo Estudiantil Universitario, mejor conocido como el CEU, como así lo reconoció ella misma durante la mañanera del 3 de enero de este año, como defensa ante los intentos del gobierno de Miguel de la Madrid y el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo, para que solo la clase media alta tuviera acceso a la educación superior. Aun cuando Claudia Sheinbaum dijo que las cápsulas dedicadas a probar que la gestión de Zedillo favoreció a los más ricos y fue un personaje autoritario, la devastación que el siniestro personaje causó al país también tuvo graves consecuencias en el campo educativo, principalmente a nivel superior. Zedillo, ya como uno de los presidenciables, fue destinado a la Secretaría de Educación Pública el 7 de enero de 1992 y allí estuvo hasta el 29 de noviembre de 1993, en el que se dio a conocer el nombre del candidato de Carlos Salinas de Gortari. Durante ese tiempo, promovió 2 reformas constitucionales a la Ley General de Educación, una en 1992 y otra en 1993. Dichos cambios estaban encaminados a privatizar la educación, favoreciendo a universidades privadas para terminar con la educación universitaria pública. Ya como presidente de la República, elaboró el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 y junto con su secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, tuvieron la intención de reducir la matrícula a través de destinar pocos recursos para las universidades públicas, así como promover la educación privada para que los bancos pudieran otorgar créditos estudiantiles, tal y como se hace en universidades de Estados Unidos, donde por cierto Zedillo y otras figuras de la oposición se dedican a dar clases. Las cifras hablan por sí solas. Durante su sexenio, Ernesto Zedillo redujo el gasto federal en educación por habitante de 20 a 24 años hasta en un 46%, y el gasto federal por alumno hasta en un 28%, reduciendo la posibilidad de acceso a universidades públicas. A mediados de la década de los 90, la matrícula de licenciatura en escuelas privadas, que en 1998 era de un 31.6%, se incrementó hasta en un 46.5% durante el sexenio zedillista, como así se comprueba en los anexos estadísticos de los informes de gobierno de Miguel de la Madrid de 1988, Carlos Salinas de Gortari de 1994 y del propio gobierno de Ernesto Zedillo de 1995 a 1999. La crisis económica de 1994, mejor conocida como el error de diciembre, provocó que miles de estudiantes optaran por la educación técnica a nivel bachillerato en lugar de la educación universitaria, ya que una carrera corta les permitía incorporarse rápidamente al mercado laboral, con el fin de aportar dinero a los hogares mexicanos, que en ese tiempo percibían menos de 2 salarios mínimos y que en su mayoría estaban endeudados por causa del aumento exponencial de las tasas de interés bancario. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari existía un mecanismo en el que los estudiantes con promedio de 9 para arriba podían acceder a becas completas a nivel bachillerato y licenciatura en escuelas privadas. El mecanismo funcionaba así.
un joven con un promedio arriba de 9 se inscribía a un colegio privado, de esos que aumentaron cuando ocurrió la primera huelga en la UNAM, en la década de los 80, 86 y 87 para ser precisos, cuando muchos de esos jóvenes desertaron de la máxima casa de estudios por causa de la huelga. Las familias pagaban inscripción y la primera colegiatura, o hasta 2, y si eran aceptados en el mecanismo de beca completa, ese dinero les era reintegrado y podían cursar así todo el año, hasta el año siguiente, en el que debían repetir el mecanismo siempre y cuando mantuvieran el promedio exigido. Por su parte, Zedillo, a través de su política neoliberal, logró incrementar la educación universitaria privada destinada solo para aquellos capaces de pagar por ella, como así lo determinaban instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a cambio de millonarios préstamos en dólares para el gobierno mexicano. Durante ese tiempo, se redujeron las becas en las universidades privadas, donde solo un 5% de la población estudiantil podía acceder a un descuento que iba del 5 al 20% total de las colegiaturas. El echarleganismo en su máxima expresión era: si puedes pagar, mereces estudiar. Para febrero de 1999, el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, intentó modificar el reglamento de pagos para establecer cuotas en la UNAM, lo que detonó un movimiento estudiantil de grandes proporciones, que derivó en una huelga que duró 10 meses, la más larga de la que se tenga memoria hasta ahora. Es conocida la historia de esa huelga en la máxima casa de estudios. Los medios de comunicación tradicionales se dedicaron a criminalizar a los estudiantes, quienes mantenían ocupada la explanada de la rectoría, de la cual fueron violentamente sacados el 6 de febrero del año 2000 por parte de la Policía Federal, en un acto que claramente violaba la autonomía universitaria, y en cuyo operativo detuvieron y encarcelaron a unos 700 estudiantes, quienes gustosos pagaron el precio que evitó la privatización de la UNAM. Sin embargo, como lo mencionó durante alguna de sus conferencias mañaneras el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una derechización de la máxima casa de estudios, donde las condiciones de los universitarios no son ni las óptimas ni las más adecuadas, debido a que sufren de inseguridad dentro de los mismos planteles, el mobiliario continúa siendo insuficiente, compran sus propios materiales de laboratorio en algunas carreras, aun cuando hay un presupuesto destinado para ello, sufren acoso laboral a algunos maestros y a veces se desquitan con los alumnos, quienes también sufren de acoso y bullying por parte de algunos profesores. Y los estudiantes carecen de comedores donde pueden consumir alimentos sanos y a buen precio. Por su parte, la burocracia dorada continúa con salarios altos y muchos privilegios. Han pasado 25 años desde esa huelga, y las consecuencias del neoliberalismo zedillista se sienten dentro de la universidad. El rector de la UNAM es nombrado por unos cuantos miembros del consejo directivo de la misma institución, y siempre hacen a un lado a aquellos profesores que buscan democratizarla. Ese es el legado de Zedillo, quien hace una semana acusó de autoritarismo y daño al país por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero omitió la pésima gestión que él realizó también en materia educativa y la realidad de la UNAM, hoy dominada en muchos espacios por aquellos que a pesar de todo le aplaudieron a Ernesto Zedillo la semana pasada, porque eso también es parte de su responsabilidad. Muchas gracias por escuchar.